Guten Tag, herzlich willkommen in Ihrem Deutschkurs. Bienvenidos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Su clase de idioma alemán para el día de ahora. Eh, tenemos que ir al versículo, ¿verdad? Y habíamos adelantado que quizás en estas primeras sesiones se nos iba a hacer un poco difícil leerlo, ¿verdad? Para poner a practicarlos a ustedes, ¿verdad? Así que vamos a escucharlo solamente y lo que sí, ¿verdad? Es que cuando nos salga un versículo un poco más corto, creo que ahí sí vamos a practicar y ya tendremos el tiempo suficiente como para haber practicado algunas entonaciones y algunas palabras en el caso de lo que vendría siendo el Deutsch. Bien, vamos a ver entonces, para iniciar la Deutsch Course, es decir, la clase de alemán, vamos a leer el versículo. Hemos dicho que el nombre de Mateo se puede leer de dos maneras. Quizás la más sencilla es leerlo como Mateus, Mateus. Es separando la MA, una TE y luego US, Mateus, Mateus. Pero en el alemán se hace como el énfasis en la T, es la sílaba tónica. Mateus, Mateus. Luego, el 6 lo vamos a pronunciar como sex y el 16 como setzen. Entonces, Mateus sex setzen es lo que nos diría este versículo en la Biblia. Así lo vamos a encontrar como Mateus sex setzen. Recuerden que la Biblia que estamos leyendo a nivel de Deutsch es la Biblia conocida como la Biblia luterana. ¿Está claro, verdad? Es una Biblia que sigue, digamos, la línea de Martín Lutero, de ahí viene el nombre. Luego nos dice el versículo, Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauser dran sind wie die Häusler, dem sie basteln ihr Gesicht, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich ist sehr gut, euch sie haben, ich kann Luncheon llevar. Eso vendría siendo el versículo en cuestión, que básicamente nos dice, ¿verdad? Que cuando entremos en ayuno, no debemos mostrarnos, ¿verdad? Como lo hacen los hipócritas. En este caso, el término de hipócritas, ¿verdad? Se relaciona a la palabra que tenemos acá como Verlugend. Eso vendría siendo lo de hipócrita. Y luego nos dice Jesús, ¿verdad? En esta versión en Deutsch que no debemos hacer de esa manera el ayuno, ¿verdad? Sino que debemos mostrarnos normales como que no hemos o que no estamos ayunando en sí, sino que es algo que queda entre Dios y cada uno de nosotros. La palabra o el valor de esta semana ha sido fasted, fasted, que hemos dicho que fasted en alemán significa ayuno. Bueno. Una vez dicho esto, ahora sí, vamos a ir a la clase de hoy. En la última clase nos habíamos quedado revisando un vocabulario en donde hacíamos una pequeña comparativa entre lo que viene siendo el Deutsch, el English y el Spanish. Bien, es decir, el inglés, el alemán y el español. Son palabras que tienen en común, digamos, parecido, cierta coincidencia, o que mejor dicho, el inglés la retoma del Deutsch. El inglés recurre al alemán o su fuente para estas palabras es el alemán. Por eso es que es un poco parecida. Ahora, creo que la vez pasada se me olvidó o pasé por alto un dato y lo voy a repetir con la primera. Habíamos dicho que todas estas palabras las buscábamos en Wiktionary y que las buscamos en inglés, ¿verdad? Lo usamos en inglés porque es donde hay más información o mayor entrada. Vamos a ir con el hola en alemán. Hemos visto que se puede pronunciar como aló, vea, prácticamente como decir aló en español, pero con un sonido de una J. Entonces suena a halo. Bien. Halo, con con un sonido de esa H como una J. Porque si la quitamos, entonces es un poco diferente. Pero si hacemos la H como una J, llegamos a decir halo. Y eso ya vendría siendo
la pronunciación en ese caso en Deutsch. Y ya habíamos ido a ver, ¿verdad? En el Deutsch cómo era y veíamos acá que equivale a dos formas de pronunciar. Estas dos formas de pronunciar lo que varía es la sílaba tónica. Entonces, cuando veamos acá esta comilla que está aquí de este lado, este apóstrofe, lo que nos indica es la sílaba tónica. Significa que la que está delante de eso, a partir de donde está el apóstrofe en adelante, esa vamos a marcar como la sílaba tónica. Entonces, esta palabra tiene en el alemán dos sílabas. Significa que si nosotros usamos la primera entonación que está acá, la primera sílaba es la fuerte, es como decir ja, y después hallo. Aló, sería una entonación, entendiendo que estas graditas representan la fuerza de voz. Entonces, la gradita más alta, que sería esta, nos representaría que la primera sílaba es con una fuerza de voz grande. Ahí está el acento o la sílaba tónica. Ah, aló. Aló, vendría siendo la pronunciación. Mientras que si hacemos la pronunciación que está al otro lado, esta se queda corta, es decir, no es la sílaba tónica, sino que es la otra. Bien. Entonces diríamos como hallo, hallo, y diríamos la lo más fuerte. Son dos formas diferentes de entonar. En el español, nosotros quizás no tenemos esa característica, pero sí hay variantes de entonaciones, por ejemplo, en ciertas palabras. Por ahí escuchamos a veces, por dar una idea, ¿verdad? Nosotros decimos frijoles, ¿verdad? Así le decimos acá a ese alimento, a esos granos, los frijoles. Pero de repente escuchamos a colombianos, ¿verdad? En las novelas quizás o en algo que vemos en la televisión y ahí dicen frijoles. Es un cambio en el acento, aunque siempre es español. Igual pasa en esto. Podemos encontrar a personas que van a hacer el acento sobre la primera sílaba o sobre la segunda sílaba. Y es algo a lo cual debemos de irnos acostumbrando, que no todos van a pronunciar igual una palabra en este caso. Ahora, ¿cuál voy a pronunciar yo? Bueno, vamos a decir la que nos salga más fácil, la que sea más sencilla. Con esa hay que irnos quedando. Bueno, pero aparte de eso, aparte de la entonación, quería compartir algo más. Y es que esta palabra, si vamos revisando aquí algunos idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, es interesante ir a ver el Dutch. Este es Dutch, el nuestro es Deutsch y este es Dutch con U. Se parecen bastante los nombres, ¿verdad? Entre el alemán y lo que diríamos bueno, este a veces se le dice que es el holandés, pero hoy en día como ya no se llama Holanda, sino que se llama Países Bajos, y en inglés, Países Bajos se dice Netherlands, y en el caso de su propio idioma, pues es Dutch con U, Dutch. Es diferente a Deutsch, porque Deutsch es para los alemanes, es para Alemania, es para el alemán. Pero Dutch, en ese caso con U, Dutch es holandés o más bien dicho neerlandés. Es el nombre que se le debería dar en español a este lugar, pero lo conocemos como Países Bajos. Van a ver que en el caso de ellos lo pronuncian bastante parecido a lo que vendría siendo los alemanes. Es la misma palabra, puesto que es un idioma que comparte mucho, mucho en común, el alemán con el neerlandés. Y nosotros le conocemos acá más como el holandés, ¿verdad? Se comparte mucho entre ambos. Hallo, Pueden ver que quizás en esta la diferencia es que es en el sonido de la O, de que ellos la hacen como una O. hallo, Esto, repito, es un holandés o alguien que procede de Países Bajos. En cambio, nosotros estamos oyendo a los Deutsch, que serían los alemanes. Hallo, Pueden ver que lo dicen como una O. Entonces podemos encontrar algunos idiomas que son cercanos al alemán y que tienen casi la misma palabra.
Por ejemplo, el Danish es el danés. Es otro idioma que está relacionado a lo que sería el germán. Entonces pueden ver de que la pronunciación para ellos siempre es una H con una A, pero lo que cambian es que hacen una O glotal, cuando es glottal stop. O sea, como hello, hello, oh, hello. De forma tal que todos estos tienen como algo en común, estos idiomas, el danés, el Dutch, te repito, no es lo mismo que el Deutsch, son diferentes. Esto es lo que nosotros le diríamos el holandés. Y tenemos, claro, el alemán, que es el propio, digamos, o el que da inicio a todos estos idiomas, ¿verdad? O estos derivados. Bueno, eso quería rescatarlo porque no lo había comentado en la clase anterior, ¿ve? Y era importante hablar respecto de los acentos, en primer lugar, que aquí esta palabra, la de hola en alemán, tiene dos acentos. Hacerlo como hallo, ¿vea? Como hallo, primero suave, la primera sílaba suave, la segunda fuerte. Hallo, o hacerlo como hallo, es decir, la primera sílaba fuerte y la última suave. Bueno, aparte de eso, habíamos visto la de June, vea, que es como decir joven, que se parece mucho a lo que sería el sonido en inglés, ¿verdad? Es bastante parecido. Y habíamos visto la de alt, que en este caso alt significa viejo. Entonces teníamos esas tres palabras, hello, June y alt, que son palabras que provienen del alemán y que el inglés las ha retomado. Vamos a seguir con esa dinámica. Hoy vamos a la siguiente, entonces. Vamos a ir a la siguiente. Vale. Vean que aquí aparecen varios idiomas relacionados, pero el que nos interesa es este. Entonces, aquí está un poco de la palabra, de dónde viene, la procedencia, e incluso nos comienza a dar relaciones. ¿Ve? Y eso es importante. Por eso, si buscamos en Wiktionary, es importante manejar por lo menos un inglés que podamos leerlo y entenderlo. Aunque nos cueste un poquito practicarlo, pero si usted lee el inglés y lo entiende, se le va a hacer bastante fácil el usar Wiktionary para aprender, en este caso, el Deutsch. Por ejemplo, acá miren, en esa parte viene lo importante. Aquí nos dice que en Dutch, que sería el holandés o el neerlandés, como se le debería decir actualmente, es esta palabra. Y nos dice que en el inglés es esta palabra. Y que en Swedish, que sería en sueco, es esta palabra. Entonces vean que si nosotros vemos la palabra en alemán, la comparamos con lo que vendría siendo el holandés, llamémosle así ahorita, y el sueco, pues hay relación entre ellos. Ahora, aquí esta palabra tiene algo interesante y es que aquí nos va a aparecer el sonido como de una X, o sea, en el alfabeto fonético nacional la vamos a ver como una X, que es esta que está acá. Pero ese sonido, ¿verdad? Vamos a ver que no es como la X normal, es un sonido diferente. Ya vamos a escuchar. Recordemos que tenemos acá algunas palabras que nos van a dar los audios, otras no. Eso dependerá si la palabra está bien desarrollada en Wiktionary en términos de los aportes. Vamos a hallar siempre los audios. Caso contrario, pues no los encontraremos acá de una sola vez. Pero podemos proceder a escuchar. Hoch, 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 Tenemos tres personas que entonan diferente, en este caso, las vocales. Es una entonación diferente de las vocales. hoch, Pueden ver de que en este caso nos suena como que fuera una UO, como una UO. hoch, hoch, En este caso solo es una U hoch, y este es una U. Casi siempre estas palabras que llevan U entre lo que vendría siendo el alemán, digamos, estándar, o sea, el que se habla en la mayor parte de Alemania, y el austriaco, vamos a hallar siempre diferencias de que los austriacos prolongan más el sonido de las letras U, usan una U larga. En cambio, el alemán promedio está acostumbrado a usar una U
corto. Entonces, hoch, ahora, ¿qué pasa con esa X? Esa X no suena a X, sino que nos suena como una especie de H. Eso es lo que nos dice aquí esto, ¿verdad? Que es una H, pero es una H que nosotros decimos que la hacemos como una especie de J en este caso. Vamos a ir al material entonces y vamos a poner por acá primero el IPA. Como estamos iniciando a conocer el IPA, ¿verdad? A veces eh, estos sonidos nos pueden parecer extraños, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a que, pues, una X es una X, pero lo que sucede es que en el IPA, la X en realidad es una K con una S unida, la X nuestra. Esta X que estamos viendo acá no es la misma X de nuestro alfabeto, a ese punto es al que quiero llegar. Es la X del alfabeto fonético internacional. Entonces, quizás vamos a ir a ver el alfabeto para que me comprendan mejor. Miren, hemos estado revisando esta tabla. Entonces, vamos a encontrar la X que está acá y la encontramos en esta posición. Es esta que está acá. Esta posición que está en este lado, ¿verdad? Pertenece, como está al lado izquierdo, ¿verdad? A un sonido sordo. Entonces, este sonido sordo para esta consonante, que repito, esta consonante es rara que la veamos en el IPA, porque es una consonante, digamos, más relacionada a ciertos idiomas que no son. Bueno, lo diré de esa manera. Esto en el español y en el inglés no aparecen palabras con ese sonido. En idiomas, digamos, como el alemán, sí vamos a encontrar palabras con este sonido. Y por lo tanto, aquellos idiomas relacionados a la Europa del Norte, por así decirle, a las zonas en donde el germano heredó rasgos, digamos, de ese idioma a los idiomas modernos, ahí va a aparecer ese sonido. Ese sonido, repito, es como una especie de, como de una H. Es más, podemos usar, por ejemplo, miren aquí lo que vendría siendo Wiktionary para buscar un poco más de información. Si copiamos el sonido, ¿verdad? Por ejemplo, o la letra, podríamos encontrarla. Vamos a ver acá si nos da acceso a algo más que la letra. De acuerdo al IPA, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos buscar. Vamos a ver en el German. Vamos a buscar. Vamos a ver. Vean, aquí aparece en varios idiomas. Está en el inglés, pero creo que está en el holandés, pero no nos aparece como una letra del alemán, porque no es una letra que en el alemán se escriba. Se aparece en varios idiomas, pero no es una letra que pertenezca propiamente al alemán, pero sí aparece entre sus sonidos. Bien, eso es lo que debemos distinguir. Entonces vamos a ir acá y vamos a agregar ahora la transliteración. Vamos a ponerle aquí. Habíamos dicho que íbamos a usar esas llavecitas para indicar qué es la transliteración. Entonces, esta puede sonar como una O, U o como una U. O sea, como O, U, como OU, así, OU. Y le agregamos como un sonido como de una H, digámoslo así. OU, OU. O puede sonar también como una U y una H, pero más largo. Pero a la H haciéndole ese sonido como de una J. Es allí donde les digo que en la transliteración sale mejor usar la J que la H, porque así entendemos que no es que sea la H muda, es como la que decíamos, mire, la de hello, ¿verdad? Es con una J porque la H para nosotros es muda, entonces al transliterarlo es más fácil entenderlo como una J. O podrían ser las pronunciaciones para eso. Ahora, en inglés, ¿qué significa esta cuestión?
Bueno, lo vimos ya, ¿verdad? Y solo lo vamos a traer. Vamos a decir que es high. Eso significa high en inglés. Que para nuestro español, ¿verdad? Lo traduciríamos como alto. O sea, es el adjetivo alto. Algo que es alto. O alguien que es alto. Entonces, nuevamente, véase como la interrelación que hay entre el Deutsch y el English. Acá pasamos de esto a esto. Mejor dicho, de esto a esto. Bastante similar. Comienza con la H y termina con la H. Hay un cambio en estas dos, ¿vea? Pero más o menos podríamos decir, bueno, ahí está la raíz, porque si lo comparamos con el español, nada que ver, ¿verdad? El inglés muy distante del español. Vuelvo y repito, el inglés tiene palabras que retoma del latín y esas son las que se parecen al español. Y tiene palabras que las retoma del germano y esas son las que se parecen al alemán, al Deutsch. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente es casi igual que, o sea, esta es casi igual que la anterior, miren. Vamos a decirlo casi igual que esta. Solo que le vamos a agregar un sonido de una K. Es como kalt. Aquí lo vamos a pronunciar. Vamos a buscarlo acá para llevarnos el IPA. Miren, es otra palabra que aparece en el neerlandés. Es el neerlandés es lo mismo que el holandés, pero debemos tomar en cuenta algo. Lo que sucede es que lo que nosotros le conocemos como Holanda realmente era una zona de todo este país. Hoy le llamamos Países Bajos. Y Países Bajos son, digamos, es como que yo les dijera, miren, piensen en El Salvador y piensen en lo que es el área metropolitana de San Salvador. Vea que el área metropolitana de San Salvador abarca 3 municipios y forma los 3 municipios más grandes de San Salvador y la parte central forma el área metropolitana de San Salvador. Entonces, algo así es Holanda para Países Bajos. Es esa zona como central, pero hay más territorio. Entonces, delante de la ONU hubo un cambio por el nombre de Holanda y ya no se le dice Holland, sino que actualmente se le dice en inglés, el término es Netherlands, así se llama en inglés, Netherlands. Eh, en el propio idioma, igual que el alemán, vea, el nombre es este, es Dutch. Dutch. Esos serían los alemanes, decimos Deutsch, pero para los holandeses o los neerlandeses, porque entonces como eso se llama Netherlands, de ahí viene el término neerlandés, pero se refiere a esa zona, tendrían una palabra parecida, vean, en ese caso. Pero nosotros andamos buscando el del alemán, que es lo que nos interesa. Entonces aquí encontramos lo que sería kalt. kalt, kalt, Este tiene dos. kalt, kalt, Y aquí estamos con kalt. Esta es de esas palabras que yo diría que no es muy complicada porque se lee tal y como está allí en el caso del español. O sea, esa palabra es de las que tal y como está escrita, así la vamos a leer. Entonces la transliteración en este tipo de palabras no tiene mucho chiste. Lo que sí es que lo debemos de hacer con un sonido de una K, vean, no con el sonido de una C. Vean, es una A. Entonces esta se lee igual. Calt. Ahora, ¿a qué equivale esta palabra en inglés? Bueno, esta palabra equivale a otro adjetivo del inglés que es cold. Cold. Eso significa frío. Entonces vamos a poner el significado en español. Eso significa frío, algo frío. Frío, o a veces se usa helado, el término helado, ¿verdad? Frío o helado. Pero quedémonos con frío. Entonces vean cómo kalt se parece bastante a cold en términos de que comienza, es más, si la fuéramos a buscar cold en inglés, va a comenzar con un sonido de una K, va a terminar con el sonido de una LD y lo que va a suceder es que no suena con una A, sino que suena con una O. Co, co.
Entonces, es bastante similar, pero de allí viene el término, digamos, del alemán heredado hacia lo que es el English. Bueno, vamos a ir por una palabra más y luego vamos a hacer una pequeña práctica. Y vamos a dejar el resto de palabras para la siguiente clase. Vamos por la siguiente y aquí sí, con esta vamos a encontrar algo bien, bien interesante. Vamos a ponerla así y es que está en el inglés y está en el alemán, pero están igualitas. Por ejemplo, miren, si las vamos a buscar al inglés, aquí nos dice en el inglés que se escribe igual, pero que la pronunciación es esta. Es como con una AI y una ND. Si esto lo escuchamos en inglés, kind, kind, es eso. Kind. Pero el significado es muy diferente y la pronunciación es muy diferente al alemán. Entonces, en este caso vamos a tener cuidado, ¿vea? Porque esta palabra en inglés se pronuncia diferente y no solo se pronuncia diferente, sino que su significado es muy diferente al del alemán. ¿Vea? Ahora, si nos vamos propiamente al German, aquí vamos a encontrar que en el German se va a pronunciar como con una I. ¿Vea? Se va a pronunciar como una I en vez de como kind, ¿verdad? En el inglés es I. Pero en el German va a ser diferente. Pero me voy a ir arriba para buscarla acá. A ver, nos aparece por aquí German. Está el Danish, está el Dutch. Aunque no está agregada en el German esta. Am, a ver. Bueno, entonces la voy a tener que agregar porque no está aquí en el listado manualmente. Pero es un cambio, es parecido al inglés. Nada más que se cambia una letra. Bien. En este caso, no, espérenme, es que la que debemos de buscar, ya sí. Vamos a buscar, vamos a buscarla acá. Espérenme, voy a cambiar, voy a ponerlo como rojito. Y lo que sucedería es que en el alemán va a sonar así, como kin, kin. Eh, y claro, la transliteración va a quedar de esta manera, pero es que esa está relacionada con la de abajo. Ya les voy a explicar en qué sentido. Entonces, en este caso, pues diríamos que es como con una I. ¿Bien? Y en este caso, en inglés, esto significa, eh, bueno, en español lo voy a poner mejor porque realmente en inglés esta se escribe igual. Lo único que se pronuncia diferente. Entonces, aquí es kin y en español, esta significa amable. Significa amable. Y ahora sí vamos a buscar la otra. Poner esa otra. Creo que con esa voy a terminar hoy por el tiempo. Esta palabra se nos hará muy similar al español incluso, porque así lo usamos en español. Vea, pero su significado es un tanto diferente. Bien. Em, por ejemplo, aquí tendríamos, vamos a ir a buscar esta que sería la del alemán. Vale. Em, Ese es el sonido para esta. Kinder, Y vamos a ponerla por acá.
La transliteración nos quedaría algo como Kinder, así, como Kinder. Vamos a ir ya viendo cómo esas letras ER al final del alemán no suenan nunca a ER, ¿verdad? No suenan a ER propiamente. Esto se parece bastante al inglés, pero con el acento británico, ¿verdad? De que las R's al final no suenan. Ahora, en inglés, esa palabra se usaría igual. O sea, es una palabra que proviene del alemán, ¿vea? Pero acá en el inglés diríamos, bueno, esa sí cambia porque lleva el ER. La anterior decíamos que era amable, de ahí cambiaba el sonido entre kin y lo que vendría siendo kind. Pero en este caso va a cambiar el vocablo. O sea, la palabra en inglés es esta, es, es child, que significa un niño en este caso. Child, eso es en inglés, esta palabra. Y para nosotros, pues significaría niño, un niño. Eso es Kinder, un niño. De ahí es donde viene la siguiente palabra, ¿verdad? Que ya es el kindergarten. Pero ya no me va a dar el tiempo para abordar ese término, pero ya creo que vamos teniendo como una idea de dónde vienen los famosos kinders. Que claro, en inglés, si nos referíamos a un kindergarten, quizás se utilizaría otro vocablo. Nosotros usamos el vocablo jardín de niños, que de hecho, jardín de niños es una especie de traducción del alemán, de Kindergarten. O sea, Garten en alemán es un jardín y Kinder, como así, Kinder vendría siendo un niño. Entonces, es como un jardín de niños. De ahí viene el vocablo. ¿Y por qué está relacionado al alemán? Quizás sería la pregunta, ¿verdad? O de dónde viene esa relación. Pues bien, eso tiene que ver precisamente con que allá nació el concepto. O sea, lo que ahora conocemos como la educación de prepárvulos o el kinder, como le solemos llamar acá, quienes lo inventaron, por así decirlo, fueron pedagogos alemanes. ¿Ve? Y ellos fueron los que usaron ese término por primera vez de kindergarten, kindergarten. Ellos no lo dicen como kinder, ellos lo dicen kindergarten, kindergarten, que vendría siendo pues lo que nosotros conocemos como jardín de niños, pero viene de esta aire. Entonces, vean aquí cómo hay una correlación entre algunas palabras que de repente ya no suenan igual. O sea, que en alemán tienen una escritura, pero que en inglés tienen la misma escritura, pero con un sonido diferente. Porque, por ejemplo, kin y kind son dos pronunciaciones diferentes. Y en el caso de kind significa amable, pero eso es en el inglés. En el alemán, ¿verdad? Es con otro sonido y tiene, digamos, la misma escritura. Pero luego cuando se le agrega el ER, ya es aplicado a un niño. En este caso, para referirse a un niño. Y ya decimos Kinder. Kinder, y en inglés es child. Una palabra completamente diferente. En otros términos, aquí ya no es tanto esa relación de que esto viene de ella, sino que viene más que todo la idea de que estas palabras, principalmente estas, tienen como raíces similares, pero al final de cuentas son aplicaciones diferentes. Bueno, se nos terminó el tiempo. Voy a dejar las palabras que faltan para la clase de mañana y la práctica de pronunciación también, ¿verdad? Nos va a quedar para el día de mañana. Significa que por ser el día de ahora, vamos a decir, vamos a despedirnos, ¿verdad? Y vamos a decir Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen, danke.